Del doctor Carlos Germano, que es analista político, director de Carlos Germano y Asociados, bueno, de una larga trayectoria en esto de mirar lo que sucede en nuestro país, no solo en nuestro país, ¿no? Tiene una lectura y ha trabajado internacionalmente también. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo te va? Buen día. Bien, perdón la demora, estábamos un poco organizándonos por últimas directivas nacionales, provinciales, ¿no? Que bueno, uno se sorprende, tal vez anuncian tarde lo que tiene que ser con claridad. Hay muchos padres que quieren saber qué sucede con las escuelas. Bueno, cuestiones casi domésticas pero conocidas a nivel nacional también, ¿no? ¿Cómo estás viendo a propósito? Son gotitas que van cayendo y que pegan fuertemente en los sentimientos y ánimos de la sociedad, ¿no? Sí. Yo creo que la improvisación forma parte hoy de un modelo de gestión y que indudablemente pega muy fuerte, muy fuerte en los sentimientos que hoy dominan a la sociedad argentina. Y sí, la verdad que tenés razón, ¿no? Uno a veces no se da cuenta en el día a día esto de la improvisación, esto de, para mí, ¿no? La oquedad de liderazgos, salvo alguna situación así muy puntual, y bueno, entonces voy para allá, voy para acá, vuelvo, retrocedo, avanzo, y ni siquiera es una jugada de ajedrez, ¿no? Sí, yo creo que es eso. Yo te diría, María, que el tema es que indudablemente hoy entramos en un escenario donde se nota fuertemente una falta de liderazgo que en países como los nuestros, donde el sistema presidencialista es muy fuerte, estamos pagando un costo muy fuerte lo que está pasando. Yo diría, pues sabes que particularmente pienso es muy difícil en política cuando desnaturalizas hechos y palabras. Y yo creo que este gobierno en la figura de Alberto Fernández nace de esa manera, nace muy desnaturalizado, en el cual Fernández en su trayectoria política estaba parado, digamos, en una posición ideológica política y terminó, digamos, revirtiendo en forma potencial hacia el otro lado. Claro, viró. Sí. Pero yo creo que eso, en definitiva, que de entrada decía una gran estrategia política y una jugada magistral de la vicepresidenta de la República, creo que ahora se ven las consecuencias. O sea, yo soy de los que digo que las acciones políticas generan efectos políticos, y el efecto político que generó esa decisión lo estamos viendo ahora, que en momentos trágicos como la que está viviendo la Argentina, y digo, en ese escenario hoy la dualidad de poder y sin un presidente que pueda liderar una coalición variopinto difícil como la que está viviendo este país, bueno, son las consecuencias que estamos viendo, este ensayo y error permanente. Sí, ¿y qué hay de aquel... vos allá por el 2000 escribías sobre el realismo mágico de la dirigencia política, ¿no? Hoy, ¿para dónde irías si tomamos aquella frase? Yo lo que creo que hoy me parece que lo que está faltando son planes concretos, está faltando una dirigencia política que salga de su encierro, de terminar de arreglar sus propios conflictos y empezar a mirar hacia dónde queremos parar la Argentina. Digamos, son momentos en el cual desde hace muchos años Argentina va y viene sin poder terminar de definir claramente hacia dónde queremos ir y tomar las decisiones claras que la Argentina está necesitando. O sea, estoy hablando de cambios estructurales que funcionaron muy bien
pero que Argentina hoy sigue viviendo más del pasado que del futuro. O sea, yo te digo, yo creo que hubo 2 ejes concretos donde se planteó hacia dónde queríamos ir y con un futuro, digamos, armado con leyes, con proyectos, que fue el 45 con la aparición del peronismo, donde Juan Perón indudablemente planteó un modelo de futuro. Yo no estoy entrando si estás a favor o en contra, ¿no? O sea, como eje. Y el otro fue muy importante después de los años de terror que vivió la Argentina, el 83, con un Alfonsín que planteó Somos la Vida. A partir de ahí se generó del 83 hacia adelante, estamos viviendo, donde muchas generaciones no lo habían vivido, el hecho de vivir en continuidad democrática. Pero nos quedamos en eso, no pudimos profundizar más, y hoy lo que yo veo es que se terminó esa etapa. Tiene que empezar una etapa nueva, y los actores protagónicos que están protagonizando, valga la redundancia, esta etapa, están, digamos, fundamentalmente quedándose en el pasado. Les está costando mucho proyectar e imaginar el futuro. Esto es lo que yo veo fuertemente en este momento, que esos actores no terminan de pararse y proyectar las necesidades que hoy está teniendo la sociedad. De ahí que surgen 2 ejes centrales en los sentimientos de la sociedad, que es, digamos, la angustia que está viviendo en este momento, y el pesimismo. O sea, ¿por qué es angustia y pesimismo? Porque les está costando imaginar su futuro. Carlos, Marcos Pereira te saluda, buenos días. Hola, ¿cómo te va? Buen día. ¿No estarían aprovechando esto de que desde las crisis siempre, bueno, se puede aprender y se puede ir para adelante, ¿no? Y estamos realmente mundialmente en una verdadera crisis que es nuestra pandemia. Sí, yo coincido con eso, Marcos, pero yo creo que de la crisis, para salir para adelante, tenemos que tener proyectos. Sí, claro. Ese es el problema. Por eso no lo estamos aprovechando, ¿no? Porque parece que no aparece. Exactamente. Lo que yo veo, ¿no? Pero me gustaría tu mirada. Yo veo que se siguen buscando personas para ganar una elección, o se sigue pensando especialmente en ambos lados, desde el oficialismo, con todas las diferencias y las fracturas expuestas que aparecen, no, amuchémonos porque es de la única manera que vamos a ganar, apretemos los dientes y amuchémonos. Desde la oposición pasa lo mismo, no importa mucho o demasiado, después fabricamos la idea, pero juntémonos. Entonces me parece que esto que vos con tanta claridad decís, la sociedad decretó la finalización de una etapa. El poder está vacante, pero fundamentalmente porque no hay un futuro que alguien protagonice. Es así tal cual, María, lo sintetizaste perfectamente. O sea, vos fíjate, el gobierno de Mauricio Macri y este gobierno es llegar y el vamos viendo cómo seguimos, se vio claramente. Obviamente que hubo éxitos en gobierno de Macri en muchos temas, terminó, digamos, de la peor forma en el tema económico. Lo mismo está pasando con esto, y que obviamente abro asteriscos porque le tocó también una pandemia global inimaginable, pero el problema central es ese, el problema central es que no tenemos un proyecto y hacia dónde queremos ir. Entonces, por eso digo, para mí hay una etapa agotada, que es la etapa de que se inicia en el 83 y que avanzó, retrocedió, aparecieron líderes importantes en la Argentina en esa etapa. No podemos dejar de nombrar a Carlos Menem, no podemos dejar de nombrar a Néstor Kirchner, figuras que fueron importantes. Mismo lo de Macri también fue importante en su aparición política, pero lamentablemente lo que no hay es propuestas y lo que no hay es proyectos. En la medida que sigan jugando nada más de ver de cómo llegan,
creo que el deterioro argentino cada vez va a ser más grande. Claro, y un detalle, ¿no? Porque ayer escuchaba a un colega haciendo un análisis, decía que no entendía de alguna manera, no lo nombro, no por no nombrarlo, no me acuerdo el apellido en este momento, viste que uno va escuchando distintas cosas, ¿no? Decía que ¿por qué no aparecía Macri antes de lo que dijo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no aparecía Macri ordenando el espacio? Y yo medio que aseguraba para mí, y ahora te lo pregunto, no tiene fuerza para ordenar el espacio. Obviamente. Claro. Es así. Claro. O sea, hoy Macri, digamos, primero, como toda coalición, tienen cada partido tiene su propia personalidad. O sea, Macri pudo ser el gran ordenador después que ganó las PASO en el 2015 y llegó a la presidencia de la República. Saliendo, esa es la diferencia fundamentalmente que se da en este momento con su contrafigura, que es Cristina Kirchner. Cristina Kirchner siempre tuvo un liderazgo no mayoritario, porque si no es minoritario. Ahora, ese liderazgo de la minoría es muy fuerte por parte de Cristina y concentrado fundamentalmente en el epicentro electoral más importante del país, después de la reforma del 94, que es la provincia de Buenos Aires y específicamente el conurbano sur, que es el más densamente poblado y donde, digamos, la figura de Cristina Kirchner, de Cristina, ahí es muy fuerte y hay un liderazgo claro. O sea, después si vos revisás en líneas generales, sacando algunos gobernadores en sus provincias poco conocidos en el país y con ninguna inserción de liderazgo a nivel nacional, no tenés dirigentes hoy que estén, digamos, que sean líderes o proyectos de líderes importantes para poder desarrollar un proyecto político. Ni de un lado ni del otro. Obviamente, ni de un lado ni del otro. ¿Y a Randazzo, que asoma las narices en estos días? Yo digamos, creo que hoy todavía yo lo que sigo viendo que la polarización de las coaliciones sigue siendo fuerte. Claro. Randazzo me parece que al margen de en este momento de aparecer cumpliendo, digamos, una tercera vía, me parece que también le tiene que poner sustancia. Yo creo que son momentos donde la sociedad está buscando no solamente el marketing y quién es mejor orador o cómo se para mejor frente a las redes sociales y a los medios de comunicación, sino fundamentalmente me parece que hay que empezar a hablar de un proyecto de cómo salimos del abismo en el que estamos metidos. Yo creo que Randazzo puede ocupar ese espacio. Creo que hoy en la provincia, si se confirma, apareció un hecho también nuevo que habría que seguirlo, María, sí, que es la posibilidad que en Juntos por el Cambio el doctor Facundo Manes sea candidato a gobernador. Me parece que esa figura, que es una figura, te diría, semi-outsider, yo no me animaría a decirte que es un outsider, pero que es una persona que tiene un discurso que es diferente, es diferenciador al discurso político en general, tanto de la izquierda, de las coaliciones oficialistas u opositoras. Tiene un discurso donde el futuro, la esperanza, hablar de otras cosas diferentes a la que se habla. ¿Sabes lo que me asusta de eso? Me asusta que vos no podés de la nada intentar ser gobernador, por ejemplo. Es decir, está bien, hay antecedentes. Por ejemplo, en mi provincia Reutemann lo fue. Ahora, depende de la planificación y la gente que te rodee, porque la política es una cosa seria, no es para improvisados. Yo coincido plenamente, pero sabés también lo que es, que la política es lo más parecido a la física, y si hay espacios vacíos, los espacios se llenan. Sí, y hoy la política está dejando esos propios espacios y de pronto pueden aparecer outsiders o semi-outsiders, como yo lo veo hoy al doctor Manes, y de pronto, digamos, ocupar ese espacio. Este me parece que es un dato que la política se tiene que... Pero digo,
a la política hoy en la Argentina ponerle proyectos. Si no le pones proyecto, es decir, ¿qué hacemos con determinados temas? O sea, ¿qué hacemos con...? ¿Podemos seguir con convenciones colectivas de trabajo que son del año 1974-1975, cuando estás hoy en un país 2021 que no tiene nada que ver con el país, con esas convenciones de los años 70, a pesar de las modificaciones que se pudan haber dado en el tiempo? Me parece que son temas que hay que empezar a plantear y a imaginar y a proyectar, pues si no es muy difícil, porque estamos cometiendo siempre los mismos errores. Siempre los mismos errores. Yo digo, vas tomando medidas que inexorablemente sabes que termina en fracaso. O sea, el tema de cepo a la carne. ¿Sabes que cómo termina? La carne siempre siguió aumentando porque el proceso inflacionario no lo paró, no lo pudimos parar nunca. Hoy perdieron todos los sectores perdieron, incluso el gobierno con esta medida. Por eso te digo, pero ¿cuántas veces lo hemos implementado? Sí. Esa marea humana de gente que se moviliza, que sale por distintos temas, a veces muy puntuales, sigue buscando, todavía no ha encontrado el líder, lo necesita, lo quiere. Yo creo que siempre en las sociedades necesitan una especie de un líder, eso es claro, pero lo que me parece que en este momento lo que también se está buscando es un modelo y un proyecto de país, claro. ¿Hacia dónde vamos? Claro. Y hay un pequeño problema allí, mientras los polos tensen de la manera que tensan y no decidan sentarse en una mesa donde los que no piensan igual puedan acordar algo, y vamos a seguir así, ¿eh? Sí, totalmente, coincido muchísimo contigo y te sigo normalmente en tus escritos periodísticos semanales y coincido plenamente. Yo creo que yo vengo diciendo... Ya tengo un lector, qué emoción. Pero María, lo más disruptivo en la política argentina, ¿sabes cuál es la disrupción? Consensuar y dialogar. Claro, la política no dialoga. O sea, yo no entiendo cómo se hace política si no se dialoga. Bueno, el otro día, Carlos, cuando uno veía a Putin y a Biden juntos, ¿no? Putin le dijo, hizo todo lo que quiso, Biden le dijo nada más ni nada menos que asesino, y se sentaron a dialogar. Y como me decía Jorge Castro, dice, ahí acordaban las cosas que van a coincidir y todas aquellas que para nada, las que van a disentir y van a seguir su ruta, o sea... Pero escuchame, cuando viste, yo no sé, a mí por ahí soy... un iluso. Yo cuando vi la foto de Fernando Enrique Cardoso con Lula, claro, digo, es esto, y tienen miles de diferencias entre Fernando Enrique y Lula, pero se pudieron sentar porque vieron la gravedad de lo que está pasando en Brasil, y se encontraron, y como en la Argentina es imposible encontrarse, es realmente el grado de... Por eso digo que se privilegia lo personal en la política y no se está pensando en el conjunto. O sea, son momentos, yo digo trágicos. Estamos llegando días más o semanas más, vamos a estar llegando a los 100.000 muertos por esta pandemia. No son temas menores la que está viviendo la Argentina. O sea, niveles de desocupación, niveles de pobreza muy altos, lo que está pasando en los conurbanos, ustedes lo viven, María, en el conurbano rosarino, este tipo de situaciones en el cual es necesario decir hacia dónde vamos y cómo lo arreglamos, qué estamos haciendo, seguir en esta pelea que no tiene ningún tipo de sentido. Fíjate, organizaciones, para mí la organización más homogénea de la Argentina políticamente es la Cámpora. O sea, la Cámpora tendría que ser hoy, por su estructura de organización, también ser la posibilidad de poder empezar a encontrarse con otras fuerzas, empezar a pensar hacia dónde queremos ir. Es imposible, nada más es decir ganar la elección, ¿para qué? Ayer un dato
no sé si de color, pero ayer se juntaron para tratar de limar asperezas en la justicia, mediando el presidente y, bueno, la presidenta del principal partido de oposición. Y bueno, no se pusieron de acuerdo y van a la justicia. O sea, ahí en esas cosas que digo que no es, creo que no es tan grande, porque se podrían haber puesto de acuerdo de, bueno, limemos asperezas y empecemos de nuevo, y no se pusieron de acuerdo. Pero olvídate, ese gen en la política argentina actual no está. Y la última pregunta, Carlos. Vos recién decías que la Cámpora, por su estructura, debiese ser el que se sienta a la mesa con el que no, con la contraparte, con el que no piensa igual. ¿Y a quién ves sentados en esa mesa? Yo lo que hoy veo, digamos, dentro de la posibilidad de dirigentes que pueden plantearse ideas claras, digamos, en el peronismo. Yo digamos, lo estoy viendo a Unión de San Juan, lo estoy viendo mismo a Perotti con las dificultades que hoy puede estar teniendo de la provincia de Santa Fe. Yo creo que una figura central, a pesar de ser un hombre ya grande pero con una experiencia de gestión muy importante, es el gringo Schiaretti de Córdoba. Figuras, digamos, como Ernesto San en el radicalismo, figuras como mismo, te diría, Alfredo Cornejo también como presidente de la Unión Cívica Radical, digamos, figuras que puedan al menos entrar marcar 4 ejes centrales y a partir de ahí decir, che, desarrollemos estos temas. Me parece que, vos fijate como ejemplo, lo digo, María, el tema de qué hacemos con una corporación que fue central en la Argentina como fue las Fuerzas Armadas. Digamos, la democracia argentina, empezando por Alfonsín y después siguiendo con Carlos Menem, digamos, generó una política de Estado en la cual los militares de a poco dejaron de tener la injerencia histórica que tuvieron en la vida política argentina. O sea, una política clara, lo mismo con el tema de derechos humanos, que hoy está totalmente desvirtuado el tema de derechos humanos. Pero digo, hubo antecedentes en estos casi 40 años de democracia ininterrumpida en el cual se pudieron hacer algunas cosas. ¿Por qué no podemos encontrar hoy el tema central, agregando en esas mesas también sindicalistas, en el cual, y empresarios obviamente, pero encontrando, ya te digo, ejes, 3 o 4 ejes centrales para empezar a desarrollar una segunda etapa de esta democracia recuperada por los argentinos? Yo creo que hoy la etapa del 83 está agotada. Y al no querer nadie renunciar a poder sentarse, a poder dialogar, a poder pensar, a poder proyectar, es lo que estamos viviendo en esta situación trágica, donde hoy tenés un nivel de pobreza de 42% y en el conurbano bonaerense más del 50%. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana, y mañana que tengas un feliz día. Muchísimas gracias, que empiecen buena semana. Gracias, igualmente. Hemos conversado ampliamente con el doctor Carlos Germano, analista político y, bueno, de una vasta trayectoria. Y me quedo con esto último, ¿no? Qué tema disparador. Esta etapa de la democracia que comenzó en el 83 a hoy está agotada. Seremos protagonistas, veremos el inicio de esa segunda etapa, que además la marca la sociedad con su hastío, con sus broncas, con su falta de esperanza. Muy, muy interesante esta charla con Carlos Germano.